A mediar tocan. Una fábula sobre la mediación y resolución de conflictos. Del autor Antonio Sastre Peláez. Lectura del capítulo número 4 llamado Y mi palabra es la ley, el cual trata sobre los sistemas de resolución o gestión de los conflictos con fines netamente académicos. Todos los derechos de propiedad intelectual se reconocen a Antonio Sastre Peláez, respecto a lo que daré lectura a continuación. Música y efectos descargados de YouTube Studio o de la galería de audio gratuita de YouTube. Uno de los delegados de Norteamérica se acercó a la sede permanente del Colegio Adjudicador de Soluciones. El Puma venía agotado de un viaje tan largo, pero como le guiaba una misión que cumplir, fuera como fuera, y el tiempo apremiaba, en vez de ir a descansar a la sombra que proporcionaba un conjunto de magnolias tripelantes, se presentó en el lugar en que miembros de la Organización Mundial de Adjudicación de Soluciones se reunían, parte de los cuales formaban el Colegio Adjudicador de Soluciones. La sede del ente decisorio de esa organización era ambulante. Esta vez la reunión se había convocado urgentemente en la sabana africana, debido a que el último rey fallecido residía de modo natural en dicho ecosistema. Dicho sistema de resolución de conflictos estaba estructurado de modo que cualquier propuesta siempre era defendida por un responsable y su equipo y puesto en tela de juicio por otro interlocutor, también apoyado por otro grupo, y al final sometida a la adjudicación de la solución definitiva e inapelable del colegio adjudicador. Por regla general, las designaciones de los miembros que componían cada equipo de alegaciones eran sometidas a una asamblea de animales que, a su vez, representaban a toda la naturaleza. No así los miembros del colegio, que tradicionalmente eran cargos vitalicios. No obstante, el debate actual era si se debían renovar o no por tiempo determinado esos representantes, de modo que se acabase con la costumbre de que fuesen cargos para toda la vida. Tanto los miembros de los dos equipos, el de alegaciones y el puesto en tela de juicio, como los del colegio eran expertos formados en oratoria y leyes naturales. La importancia de esta organización era vital, ya que los conflictos que se producían entre los animales se sometían a dicha organización, de modo que al final el colegio adjudicaba una solución de obligado cumplimiento y la ejecutaba hasta sus últimas consecuencias. La solución se basaba siempre en leyes naturales. El sistema era preclusivo. Cada trámite tenía un momento de aplicación y no se podía volver a argumentar nada una vez pasase ese plazo. Ahora, quien presidía el colegio y por tanto la organización era un gran búho real, quien con una capacidad de observación y escucha, así como por su sabiduría muy bien atribuida, era considerado uno de los más expertos adjudicadores de soluciones actualmente existente, aunque claro, no estaba exento de cometer errores. En su grupo contaba, entre otros muchos, con un búfalo del Cabo, una mangosta rayada africana, un oso pardo, un colibrí, una jirafa y una pantera negra. Por otro lado, uno de los equipos de alegaciones estaba presidido por un elegante zorro inglés, caracterizado por el dominio de una gran oratoria y de unas magníficas capacidades para estructurar y desarrollar estrategias de todo tipo. En su equipo contaba, entre otros animales, con una urraca, un impala, un leopardo, un rinoceronte blanco y una cobra de la India. El otro grupo estaba presidido por un águila imperial dotada de una gran visión y una no menor perspectiva en cuanto a vaticinar los cambios de futuro, además de ser una gran argumentadora. Entre sus miembros contaba con la presencia de un tigre de Bengala, un chimpancé,
un lince ibérico, un mirlo blanco y una abeja reina. Apenas se acercó al lugar donde se reunía el colegio delegado de la OMAS, Organización Mundial de la Adjudicación de Soluciones, el puma quiso ver de forma inmediata al búho real para comunicarle que la intención de su delegación era influir de forma determinante en la elección del sucesor de León, proponiendo al águila de cabeza blanca como el más digno y firme candidato para ocupar el poder. 6 bueyes almizcleros que se encargaban de controlar el acceso a la zona de reuniones impidieron al puma acceder a la zona en que se estaba preparando una reunión para adoptar el sistema de elección del sucesor y los criterios de organización de la gran asamblea donde se elegiría a este. Estaba totalmente prohibido molestar a los miembros del colegio. Ni la actitud agresiva y amenazadora del puma, ni sus ruegos, ni los intentos de soborno movieron la voluntad de los bueyes almizcleros. Estos adoptaron rápidamente una formación en erizo, de modo que el puma no pudo franquear la barrera y acceder a la zona de reuniones, que era un gran círculo formado por baobabs, magnolias tripetalas y acacias espinosas que rodeaba una gran charca y una zona herbácea de cierta espesura. Plácidamente, mientras el búfalo del cabo rumiaba sus pensamientos y a la vez una brizna de hierba junto a la charca, el búho real oteaba el horizonte para comprobar que el resto de los miembros del Colegio de Adjudicación de Soluciones se iban acercando a la primera reunión convocada al efecto desde que falleció el león, indicó el búho real. Yo no recuerdo otra situación de conflicto tan grave como la que ahora tenemos que afrontar. Todo un proceso de sucesión monárquica sin haberse designado sucesor. La elección de este no será tarea fácil ni pacífica. Al final, vigilar el proceso de elección nos corresponderá a nosotros y seguro que en más de una ocasión, aunque no lo queramos, tendremos que imponer ciertas soluciones, dijo el búfalo del cabo. Al fin y al cabo, es nuestra función. Para eso nos hemos formado y la naturaleza confía en nuestras soluciones. Nuestro sistema de adjudicación de soluciones se basa en el respeto a las leyes de la naturaleza y a los argumentos dados por ambos equipos, el de alegaciones y el de puesta en tela de juicio, respondió el búho real. Sí, pero ya sabes que las partes en conflicto no aceptan de buen grado que al final les impongamos una solución. No comprenden los mecanismos de adopción de acuerdos y menos aún nuestros debates internos que a veces casi nos enfrentan personalmente. Estos son herméticos y esotéricos para ellos y totalmente ajenos. Tampoco están satisfechos porque se les aplique la adjudicación de la última solución después de un tiempo que, para ellos, es excesivo y que sin embargo, para nosotros es un lapso necesario de estudio y deliberación que se ajusta a la dificultad de cada supuesto sometido a nuestra consideración y no valora nuestro trabajo, ya que al final uno gana y otro pierde e incluso el que gana tampoco queda muchas veces plenamente satisfecho, ya que al llegar tarde la adjudicación impuesta de la solución, esta ya no le resulta útil. Mientras tanto, han perdido muchas otras oportunidades, dijo el búfalo del cabo. Está bien esa reflexión, pero al fin y al cabo, todo este sistema garantiza el cumplimiento de las leyes naturales, que se apliquen equilibradamente y que se desarrollen conforme a las teorías de la evolución de las especies, que dictan que hay que cambiarlo todo, pero sometiendo ese cambio a un determinismo. Esto es, todo debe seguir igual a la vez que evolucionando, indica el narrador.
Jadeante, la jirafa se incorporó a la conversación que mantenían el búfalo real y el buey del cabo, dando una noticia inesperada. Dice la jirafa: hay un grave problema en la entrada. El delegado de Norteamérica, el puma, ha tenido un enfrentamiento con los 6 bueyes almizcleros que custodian el acceso a este recinto. Al parecer insistían, incluso de forma violenta y con ciertas malas artes, en verte para proponer que designemos directamente al águila de cabeza blanca como digno y único sucesor de nuestro fallecido rey, dice el búho real. No podemos permitir ninguna injerencia en nuestra adjudicación de soluciones. Somos imparciales e independientes, sometidos a la razón y a las leyes naturales. Siempre justificamos la solución con los instrumentos de la lógica interpretativa. El puma no puede hacer su propuesta a la Asamblea General de Animales, pero no mediatizar al Colegio de Adjudicación de Soluciones. Que los bueyes continúen reteniéndole e impidiendo su acceso a este recinto, indicó el narrador. La mangosta rayada, el oso pardo, el colibrí y la pantera negra entraban por un lateral del centro de reuniones del colegio, de modo que con su llegada se completó la totalidad de miembros de ese organismo ejecutivo de la OMAS. El asunto que se iba a debatir merecía una reunión extraordinaria de ese órgano. El procedimiento era riguroso y preclusivo, sometido a unos plazos tasados de antemano, determinados por la costumbre, de modo que lo que no se sometiera a debate en su debido momento no se podía volver a considerar. Antes de la reunión, los animales departían sobre otras reuniones a las que habían asistido en el pasado. Comentar aquellos casos curiosos les puso a recordar viejos tiempos. Dice la mangosta rayada: hacía tiempo que no nos reuníamos, y menos para un asunto tan trascendente como este. Dice el oso pardo: he tenido que suspender una gira de conferencias que tenía en Europa sobre conservación del hábitat, organizado por una asociación internacional de protectorado de especies, por cierto, muy bien pagadas. Iba a disertar sobre algo que siempre he defendido: el equilibrio natural como ley eterna de la conservación. Un principio que por la intervención de la propia naturaleza, incendios, inundaciones, cataclismos, a veces es cuestionado y provoca grandes y graves alteraciones en algunos ecosistemas. Pero, en fin, el deber es el deber, y este caso merece nuestra atención por encima de intereses particulares. Dice el colibrí: que yo recuerde, lo último que suscitó un gran debate fue un conflicto que pretendía alterar el orden establecido. Si hacéis memoria, en la reunión de hace 3 años, en Ciudad del Cabo, una viuda cebra solicitó la adjudicación de solución para el caso de su pareja, devorada por 2 leonas en la sabana africana. Alegaba que, frente a la tradición, debería ponerse coto a la cabeza de cebras por las manadas de leones, leopardos y otros felinos. Ese planteamiento supuso una verdadera revolución, ya que hasta la fecha no se había registrado en nuestro colegio un conflicto de tan difícil solución. El colegio se dividió entre los partidarios de revisar la tradición y los que estaban de acuerdo con el sistema natural vigente desde siempre. Dice la pantera negra: ¿cómo terminó el debate?
Yo no pude asistir debido a una enfermedad que padecía en ese momento, responde el colibrí. La verdad es que la discusión fue muy enconada. Los partidarios de la tradición alegaban que si los leones dejaban de cazar, la población de grandes herbívoros de las sabanas crecería en tal número que se produciría una grave alteración del equilibrio natural. Si se suprimía la caza, y vaticinaban una hambruna para los grandes felinos, ya que no se conocía otro sistema alternativo de alimentación. Algún exaltado auguraba graves mutaciones en la fisiología de los felinos que a la larga generaría nuevas especies. Los partidarios de revisar la tradición argumentaban que se tenía que crear un sistema de alimentación de felinos basado en el aprovechamiento de los herbívoros enfermos o muertos por vejez, alegando que así también se conseguiría equilibrar las especies, reduciendo la violencia de ver a jóvenes herbívoros y a sus crías ser devoradas por los felinos. En apoyo de cada posicionamiento de los miembros del colegio, se afiliaron tanto el grupo de alegaciones como el de puesta en tela de juicio, apoyando cada uno a un sector. El debate duró varias semanas y al final terminó con una decisión ajustada a la tradición, pero matizada con una concesión para todos: los herbívoros. Los felinos cazarían preferentemente a animales ancianos, pero en caso de escasez, seguirían con los jóvenes y en última instancia con las crías. A pesar de las protestas de los felinos, la decisión fue impuesta por el colegio. Casi fue una solución salomónica que no acabó de satisfacer a unos y a otros, pero marcó una nueva forma de relacionarse entre ambas partes en conflicto. Lo que se dudaba en el colegio era el nivel de cumplimiento voluntario que tendría la medida, ya que ambas partes quedaron insatisfechas. Dice el oso pardo: dejad de hablar del pasado. El búho nos está llamando para decidir sobre el futuro. Dice el narrador. Todos los animales se acercaron al centro del círculo formado por los baobabs, magnolias tripetalas y acacias espinosas, y a la sombra de todos esos árboles y arbustos dio comienzo la reunión extraordinaria convocada al efecto por el acontecimiento de la muerte de León, presidida por el búho real y actuando como secretario la pantera negra. Se dio lectura al bando de convocatoria. Los problemas objeto de adjudicación de soluciones eran los siguientes: requisitos de los candidatos a suceder al rey de la selva, proceso de selección con plazos para presentar candidaturas y otros aspectos relacionados con la elección, sistema de análisis de reclamaciones y quejas, fórmulas de consagración del candidato elegido y, como último punto del orden del día, ruegos y preguntas. Una vez que debatieron la fijación de ese bando de convocatoria, aprobaron el sistema de debate de las diversas propuestas que, ante el colegio de adjudicación de soluciones, iban a formular los dos equipos que debatían, estableciendo el sistema preclusivo de alegatos, pruebas e informe final. La fase de alegación se estructuraría en argumentos, el que los alega; refutación, el equipo contrario; y aclaración, el primero. En cuanto a la fase de prueba, se admitiría todo tipo de pruebas sin límite alguno, y la última fase sería la del informe final.
en la que se fundamentarían de nuevo los alegatos, pero sobre la base de las pruebas presentadas. No se admitiría ninguna modificación acerca de ese proceso y la adjudicación final de la solución no se podría alterar, aunque la podría variar el propio colegio, atendiendo a la modificación sustancial de las circunstancias. Pero en la siguiente reunión, y una vez se realizara de nuevo el mismo desarrollo procesal, el criterio de intervención de cada equipo debía ser adversarial y contradictorio en defensa de los intereses, posiciones, necesidades y argumentos de cada parte, indicó el búho real. Vamos a dar comienzo a la primera sesión. Espero que en 6 sesiones, 2 diarias de mañana y tarde de no más de 4 horas cada una, esté todo resuelto. En primer lugar, escucharemos las alegaciones de cada equipo respecto a los asuntos sometidos a debate. Para mañana, practicar las pruebas y el último día finalizar con los informes de cada parte, dice la Pantera Negra. Por cierto, con los nuevos sistemas de grabación de sonido e imagen, ¿es preciso que siga levantando acta?, dice el búho real. Sí, al menos de los aspectos fundamentales, no sea que falle la tecnología, dice el colibrí. ¿Aviso a los miembros de los equipos?, dice el búho real. Sí, por favor. Sigue el narrador. Pasaron 10 minutos desde que el colibrí dio aviso a los bueyes almizcleros para que dejaran pasar a los miembros de los 2 grupos de debate, el de alegaciones y el de puesta en tela de juicio. El primero que accedió al gran círculo fue el responsable del grupo de alegatos, de corte tradicional, un zorro inglés cuyo pedigrí enlazaba con zorros que ya habían participado en las cacerías del rey Enrique VIII. De gran prestancia, habilidad en la oratoria y firme defensor de las costumbres ancestrales, añadía a su sagacidad la noble cuna. Formado en las mejores campiñas inglesas, consideraba imprescindible mantener criterios fundamentados en tradiciones, con poca voluntad de cambio y desprecio profundo por las innovaciones o lo que significara cualquier elemento que removiera el estatus establecido. Los miembros de su equipo lo admiraban y ninguno cuestionaba su liderazgo. De maneras elegantes, flemático y muy seguro de su autogobierno y elevada consideración de sí mismo, permitía que sus adversarios alegaran y expusieran sus argumentos, pero una vez expuestos, los desmontaba con ironía, adornada con citas clásicas. El segundo de a bordo era una urraca, nacida en los montes de Toledo, España. Se jactaba de haber dado nombre a antiguas monarcas de los viejos reinos de Castilla la Vieja. Especialista en información, siempre daba a su jefe de filas las últimas noticias y los datos precisos. Experta también en obtener pruebas que servían para que el zorro desbaratase y desmontase los argumentos de los contrarios. Trabajaba siempre en la sombra y a la sombra de su prestigioso líder, muy en consonancia con su personalidad. El encargado de la intendencia de este grupo era un animal miope para los alegatos, pero de gran olfato para el habituallamiento del grupo. Un gran rinoceronte blanco proveía al grupo de todo lo materialmente necesario para defender sus posiciones. Cuando surgían bloqueos para los intereses de este grupo, un joven leopardo
con ágiles alegatos desbloqueaba la situación. Criado en la sabana africana, el leopardo estaba investido de la fuerza y agilidad que era utilizada por el grupo para contraatacar de forma rápida y eficaz en la fase de la aclaración, allanando el camino al zorro para el informe final. El ayudante de este último, un impala, era tan ágil como él y congeniaba a las mil maravillas con su colega, formando un tándem muy sólido para los debates en corto. Por último se hallaba la más irónica del grupo, una cobra de la India, mordaz en sus alegatos y siempre a la expectativa para desmantelar los argumentos de los adversarios, utilizando la ironía más cáustica para contraatacar. Solía plantear sus argumentos con matices venenosos y mucha sangre fría. Frente a este equipo estaba el grupo de puesta en tela de juicio, de creencias más abiertas y progresistas en los debates, siempre constituían el contrapunto de los anteriores. De formación más animalística, sus alegatos siempre eran innovadores y en muchos casos auténticamente provocadores, los cuales suscitaban el reproche y la desconsideración de los miembros del otro equipo. En más de una ocasión, el búho real y el resto de los miembros del colegio tuvieron que emplearse a fondo para evitar que la sangre llegase al río. No obstante, a pesar del claro posicionamiento antagónico de ambos equipos, al final la lealtad a la defensa de la naturaleza, sentida por ambos equipos de forma sincera, pero comprendida desde posicionamientos incompatibles, les permitía terminar los debates dentro de una mínima consideración y respeto al opositor. Todos los miembros de este equipo eran animales de sangre caliente y de ahí que los debates fuesen en ocasiones muy encendidos. La posición más elevada era la del líder de este equipo, un águila imperial toledana, con una capacidad para visualizar fuera de lo normal, con una gran agudeza en planteamientos y una paciencia sin límites. Contaba con colaboradores magníficos, motivados por una defensa equilibrada de la naturaleza y flexibles en sus planteamientos, más allá de cualquier formalismo, con deseos de buscar soluciones satisfactorias para todas las partes implicadas y en especial para los que depositaran en ellos su confianza. El águila imperial formaba con el tigre de Bengala un binomio directivo casi perfecto. La velocidad argumental del águila era completamente complementada con la sagacidad, fortaleza y templanza del tigre de Bengala. Ambos con una sólida formación clásica argumental. Llevaban trabajando juntos desde hacía más de 20 años, de carácter reflexivo. Ambos también habían sufrido una transformación interior desde sus juveniles planteamientos radicales hasta una búsqueda de la paz interior que les permitió consolidarse a escala mundial como las cabezas pensantes de uno de los equipos argumentales de la naturaleza de todos los tiempos. El proveedor del grupo era un chimpancé nacido en un zoológico de Holanda. Acostumbrado al contacto con humanos desde pequeño, aprendió las habilidades de la consecución de pruebas. Una inagotable trabajadora que colaboraba intensamente con el chimpancé era una abeja reina, muy organizada y sistemática. Ordenaba la información, revisaba los discursos del resto del equipo, clasificaba las pruebas y en definitiva era la responsable de la organización interna del grupo. Por último, otra pareja muy coordinada y complementaria, de ágil alegatoria en corto, sobre todo para la fase de aclaración, estaba constituida por un mirlo blanco de extraordinaria rapidez mental e inteligencia superdotada, el más barbilampiño del grupo, y un lince ibérico con 15 años de ejercicio profesional,
también muy inteligente y de sólida formación argumental, siempre atentos a los alegatos emitidos por los adversarios que debían ser rápidamente desmontados. Los miembros de este equipo pertenecían a una asociación internacional denominada ADR, Animales Desarrollando Rutas, que pretendían encontrar nuevos cauces frente al debate clásico argumental. La sesión de la mañana se alargaba, ya que con la presentación de los temas por parte del Búho Real se alegaban cuestiones formales previas por parte de ambos equipos para fijar definitivamente la forma del proceso. Las decisiones las iba imponiendo el Colegio Adjudicador de Soluciones hasta que por fin, a eso de las 12 del día, el Búho Real decidió hacer un pequeño receso. Los comentarios se mantenían en los distintos corros. Las decisiones previas seguían un cauce muchas veces tedioso y formalista, solo a prueba de avesados alegadores acostumbrados a discutir el sexo de los ángeles. La reapertura de la sesión no fue menos esperanzadora. En cuanto a conocer de una vez por todas las cuestiones de fondo, ya que frente al grupo presidido por el zorro inglés, que insistía en aclarar cuestiones de procedimiento, el Águila Imperial pedía rápidos pronunciamientos previos para entrar cuanto antes en el debate de dichas cuestiones. La del zorro era una clara táctica dilatoria para provocar desánimo y generar un estado de ansiedad en el equipo adverso. Pero el temple del Águila Imperial, también avesada en desmontar esas estratagemas, le iba favoreciendo, ya que había logrado el compromiso del presidente del Colegio Adjudicador de Soluciones respecto a no dedicar demasiado tiempo a esas cuestiones previas. Todo ello debido a la situación de vacío de poder que la muerte del rey de la selva había provocado y la necesidad de agilizar el proceso electoral. El resto de los animales se iba acercando al lugar donde se celebraban las sesiones del Colegio Adjudicador de Soluciones. Los debates interesaban a todos, ya que de sus resultados se podría prever cómo discurriría la elección del sucesor. La información sobre el agravamiento de la situación también llegaba a la zona de reuniones. Se estaban creando sectores de presión. El Puma, como delegado de la primera potencia mundial, estaba consiguiendo adhesiones para defender la candidatura que proponía. Los arácnidos, a cuyo frente estaba la Viuda Negra, seguían incrementando sus apoyos, y el grupo del Cocodrilo iba encontrando adeptos a su causa. La situación se complicaba por momentos. Un día después del comienzo de la sesión, el Búho Real anunció que había concluido la fase procesal de alegaciones y análisis. Página número 69, hasta la página número 69 del cuarto capítulo denominado Y mi palabra es la ley, que trata sobre sistemas de resolución o gestión de los conflictos. Capítulo del libro A mediar tocan, una fábula sobre la mediación y resolución de conflictos, del autor Antonio Sastre Peláez, leído con fines meramente académicos para una clase de métodos alternativos de solución de controversias.